Bueno, empezamos con la parte de intervalos de confianza. Vamos a ver qué son esos intervalos de confianza. Entonces, vamos un poco acá. Veamos un poco la definición conceptual que podemos encontrar en libros. El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la media obtenida y un estudio y la media real de la población. Hasta acá suena muy confuso, ¿verdad? Veámoslo de una forma diferente. Ahí queda el concepto para que lo puedan tener, pero veámoslo de una manera distinta. Supongamos que tenemos un productor de pollos y tenemos una medida para estos pollitos. Vamos a tener que el mínimo que puede empezar estos pollos son 9 gramos y el máximo 11 gramos. Y que tenemos una media de 10 gramos. Eso es lo que deberíamos de tener siempre. El 9 y el 11 son los datos que nos da el cliente o que ya nos da la empresa, que eso es lo que nosotros debemos de medir. Ahora, nosotros tenemos una métrica, un SLA o un KPI de un 90%. Recordemos que una métrica simplemente es como el objetivo que pone la empresa. Entonces, por cada 10 pollitos podemos perder uno. Es decir, uno puede pesar menos o puede pesar más, que no nos afecta tanto. Es decir, que estamos aceptando que 10% de las unidades que obtengamos estén malas. Pero eso no nos afecta tanto el producto o tal vez lo estamos trabajando a un nivel que, ok, perdemos el 10%, pero quiere decir que no tenemos ni ganancias ni pérdidas. O simplemente es como, bueno, aceptamos no, el 10% malo, con el 90% todavía tenemos ganancias. Depende mucho de la empresa y cómo lo esté trabajando. Entonces, esos son los datos que tenemos. Pero queremos saber, según los datos que nosotros tenemos, cuál es el intervalo de confianza actual que tenemos. Entonces nosotros decimos, bueno, trabajemos con el mismo 90% que nos dice la operación, que es lo mínimo que debería tener, para saber cuál es el intervalo de confianza de estos datos. ¿Por qué? Muy fácil, porque si nosotros llegamos y tenemos este intervalo de confianza del 9 al 11 y perdón, este es el dato del cliente y nuestro intervalo de confianza está por dentro, quiere decir que estamos bastante bien, que con un 90% de confianza podríamos decir que todos los datos que entren estarían al menos acá, en estos puntitos. Y como ven, estamos todavía largo de los límites del cliente, porque estos son los límites del cliente y estos son los que me están dando el intervalo. Entonces vean que todavía estamos por dentro y tenemos unos pedacitos aquí para poder jugar y todavía no tendríamos error con un 90% de confianza. Eso quiere decir que uno de cada 10 pollitos va a estar por fuera, pero no necesariamente va a estar mal, porque podría caer perfectamente dentro del espacio que hay de este punto al punto del cliente, o podría estar completamente por fuera, pero aún así no estaríamos rompiendo las necesidades del cliente. Entonces, ese límite de confianza nos va a dar información de cómo se está moviendo la información, cómo se está moviendo el producto y de los productos que estamos obteniendo, cuáles son las mediciones que obtenemos. O sea, cuáles son los límites en los que se está moviendo, parámetros en los que se está moviendo nuestro producto. Y podemos compararlo, por supuesto, contra los límites del cliente para ver que también estamos. Recordemos que todas estas partes en estadística no las podemos tomar solas, sino que hay que tomar más allá de los datos que nos dan las fórmulas o de los datos que nos están pidiendo las fórmulas para poder darle un significado práctico. Entonces supongamos que nosotros tenemos estos 10 pollitos y uno de cada 10 puede estar malo. Si ustedes notan, todos estos pollitos son iguales, menos este de aquí. Este es más grande. Eso quiere decir que si mi intervalo está con mínimo 9 gramos y máximo 11 gramos, dependiendo del intervalo que tengamos, supongamos que el intervalo está así, este pollito podría estar aquí o podría estar aquí. Pero cuando hacemos las fórmulas y sacamos la información, podríamos decir que con un 90% de confianza,
los pollitos que vayamos a tener van a caer siempre dentro de estos parámetros. Entonces, cuando lo comparamos contra lo mínimo que pide el cliente, que el cliente lo mínimo que pide es que el 90% esté bueno, podríamos decir que estamos bastante bien, que nuestros límites de confianza nos están diciendo que los datos están dentro de parámetros aceptables. ¿Cuál es la idea? La idea siempre va a ser que si nosotros tenemos este límite de cliente, nuestro intervalo de confianza sea pequeñito. ¿Por qué? Entre más pequeñito sea el intervalo de confianza, es decir, entre mejor estén los datos, más pequeño va a ser porque menos variabilidad va a existir. Y va a existir un gran campo que nos va a ayudar de aquí para allá y de aquí para allá. Entonces, si tenemos este dato muy pequeño en comparación con los límites que nos pone el cliente, quiere decir que sí, podemos llegar a fallar, pero todavía hay bastante espacio para que esa falla no esté afectándonos realmente, ¿no? Sino que simplemente estadísticamente nos dice, mira, sí, el pollo pesa un poquito más. Aquí tenemos un límite de 11. Este pollo pesa, no sé, 10,5. Entonces está como por aquí. Entonces no hay problema. Todavía está dentro de lo que pide el cliente, aunque en los límites en los intervalos de confianza se está pasando un poquito. Pero por lo menos sabemos que el 90% de los pollos sí va a recaer dentro de este intervalo que está acá. Entonces sabemos de que no vamos a romper los SLAs. Haciendo proyectos podríamos tener esta información y podríamos empezar a disminuir los intervalos de confianza para poder ajustar mejor el proyecto. Entonces, depende del punto de vista que queramos darle, depende de lo que nosotros queremos obtener, podemos jugar con los datos del cliente, podemos ver lo que está sucediendo, podemos meter más información. Aquí podríamos trabajar igual con un poco de hipótesis, porque los resultados que nos dan los intervalos de confianza nos tendrían que dar también los resultados de las hipótesis. Entonces podemos hacer una hipótesis y podemos hacer un intervalo de confianza únicamente si queremos doble cruzar los datos. No es recomendable porque al final de cuentas lo que nos pide una hipótesis sin información es lo mismo que nos pide un intervalo de confianza. Entonces sería simplemente como poner 1 más 2 o 2 más 1. Da exactamente el mismo resultado, pero lo podemos hacer solamente las primeras veces como para ver que sí nos dan la misma información. Ahora, hay varios intervalos de confianza que debemos de trabajar. Esos serán los que nosotros vamos a ver, pero para comentarlos un poco, van a haber intervalos de confianza que van a ser de el promedio. Entonces, si nosotros recordamos, tenemos la curva de Gauss, tenemos la línea central, ¿ok? Hasta ahí no hay problema. Y hay un cierto intervalo de confianza, pongamos que estén en estas líneas, y que esos son los límites del cliente. Entonces, ese intervalo de confianza le pertenece a la media o el promedio, que es el dato central. Eso es uno. Luego tenemos otro que sería para las muestras pequeñas. Es decir, es igual para el promedio, pero cuando tenemos muestras pequeñas. Solamente para que sepan, consideramos hacer un intervalo de confianza con las fórmulas para muestras pequeñas cuando tenemos menos de 30 muestras. Si son menos de 30 muestras, utilizamos otra fórmula. Luego tenemos intervalos de confianza para lo que sería la variación o la varianza. Recordemos que hay puntitos que se separan, que son los datos reales, y que sacamos un tipo de promedio entre esos puntitos para saber cuál es en promedio lo que se desvía, en este caso el peso de los pollos. Entonces tenemos uno también para este promedio, porque estos datos de acá me van a dar como otra línea central que me va a formar como otra curvita de Gauss, y también puedo sacar entonces los intervalos de confianza del mismo. Y luego tenemos uno que es por proporciones, que lo que nos va a decir es cuál es, para cuando trabajamos con atributos, porcentualmente lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esos son los que vamos a repasar en los próximos videos para que podamos ver las fórmulas y cómo se analizan. Pero lo que es importante de este video es entender la parte del intervalo de confianza. ¿Qué significa este intervalo de confianza? Que al final de cuentas simplemente es
para este ejemplo, cuántos pollitos entran acá con un 90% de confianza. Es decir, que el 10% de los pollitos va a estar por fuera, lo más probable. Y si queremos hacer que este gráfico, esta información tenga sentido, lo comparamos con lo que nos pide el cliente para ver si estamos por dentro o por fuera, porque también podría suceder otra cosa. Aquí yo estoy poniendo este ejemplo, pero ¿qué pasaría si este es el límite del cliente y este es mi intervalo de confianza? Eso quiere decir, vamos a poner aquí, intervalo de confianza, límite del cliente. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Bueno, ahí sí tenemos un problema que nos está ayudando a relacionar el intervalo de confianza. Nos estamos saliendo demasiado de los límites del cliente y hay mucha probabilidad de que hayan cosas aquí a los lados malas y todavía que existan más hacia afuera. Entonces, eso también nos ayudaría para poder entender y tener otro tipo de proyecto. Bueno, hasta acá viene la parte de intervalo de confianza, la parte de explicación general. Ahora vamos a entrar a la parte de los ejercicios en los próximos videos. Muchas gracias.